Bienvenidos al siguiente video del taller Cómo hablar de política sin perder amigos. Esta es la parte introductoria y en esta parte me pareció fundamental dejar bien clarito qué es exactamente el pensamiento crítico, es decir, qué es exactamente lo que hemos venido a hacer a este gimnasio de la mente que les decía en el anterior video. Y para empezar a hablar de exactamente qué es el pensamiento crítico, he querido empezar quizás eliminando algunos clichés o algunos conceptos que se repiten mucho cuando se habla de pensamiento crítico. Entonces quiero empezar por qué no es el pensamiento crítico. Para hablar de qué no es el pensamiento crítico, quería utilizar la figura de este personaje de la película Ratatouille de Pixar y Disney, que es el crítico culinario, ¿no? Es la persona que todo el mundo le tiene pavor y miedo porque saben que si él va a su restaurante y hace una crítica, los puede hundir o los puede llevar al éxito, ¿no? Entonces, algo que para mí es súper importante y con lo que yo me he chocado mucho siempre que se hablaba de pensamiento crítico es esta idea de que el que habla de pensamiento crítico es un criticón, digamos, una persona que se dedica a ver hasta el último detalle de lo que está haciendo otra persona, encontrar sus defectos, encontrar sus errores, señalárselos y ganarse la vida con eso, ¿no? Las personas que son criticonas o que se dedican a observar errores y defectos, digamos, de la producción de otras personas, no necesariamente son pensadores críticos, pueden serlo, pero no necesariamente están ejerciendo su pensamiento crítico. Es súper fácil encontrar el error en otras personas. El pensamiento crítico va mucho más allá y eso lo vamos a ver más adelante, pero sí quería dejar súper en claro que no hemos venido a este gimnasio a aprender a ser críticos, a ser criticones, digamos, ¿no? Hemos venido a este gimnasio a ser pensadores críticos, que es algo distinto. Otro cliché sobre el pensamiento crítico, me he sacado este meme basado en una serie súper famosa. Se confunde mucho el pensador crítico casi con el conspiranoico, digamos, es decir, con la persona que duda absolutamente de todo y piensa que todo se ha conectado porque como está utilizando su pensamiento crítico, no cree los cuentos oficiales. O los cuentos, me refiero a las narraciones, las narrativas o las versiones oficiales de los hechos, y se confunde mucho el pensamiento crítico con negar lo que es lo oficial e intentar encontrar siempre la versión alternativa de los hechos, la explicación alternativa de los hechos. Entonces, digamos en el ejemplo actual de la pandemia, hay una versión oficial de por qué existe el coronavirus, el actual coronavirus, y mucha gente puede creer que un pensador crítico es aquel que automáticamente va a negar esta versión oficial y va a buscar versiones alternativas. No necesariamente alguien que busque versiones alternativas a los hechos es un pensador crítico, puede serlo, pero el simple hecho de creer y basarse en una versión alternativa de los hechos no necesariamente implica que uno esté siendo un pensador crítico. Entonces, estos dos clichés, creo que el cliché del criticón y el cliché del paranoico, se confunden mucho con el pensador crítico. El pensamiento crítico va mucho más allá de, en el caso del criticón, encontrar el defecto en todas partes, o en el caso del conspiranoico, dudar absolutamente de todos los relatos oficiales, ¿no? El pensamiento crítico es algo mucho más profundo, y en ese sentido lo que yo quería era un poco dividir el término pensamiento crítico para ver exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces voy a tratar primero esta idea de pensamiento. ¿Por qué hablamos de pensamiento crítico? ¿Por qué no simplemente voy a ser crítico, ¿no? Voy a ser, como daba en el primer ejemplo, voy a ser criticón? ¿Por qué se habla de pensamiento crítico? Y creo que la palabra pensamiento está ahí para reforzar esta idea de la importancia de ser racional, ¿no? Estas caricaturas me encantan porque creo que reflejan muy bien este como eterno debate que existe en nosotros de qué tan racionales realmente tenemos que ser y qué tan racionales realmente podemos ser. No necesariamente en todos los aspectos de nuestra vida podemos ser 100% racionales. No podemos ser unos robotcitos, unas maquinitas que piensen siempre de forma racional, ¿no?
Eh, muestra un poco esta caricatura, porque creo que es algo que, a pesar de que a través de los años hemos discutido mucho el término racionalidad, aún así es como si no hiciéramos las paces con esa idea. Sabemos de que no somos seres completamente racionales. Algo que veíamos en el curso es de que esta idea de la racionalidad tiene que también mucho que ver con un momento histórico muy concreto, que es el momento de la Ilustración, ¿no? La Ilustración, precisamente porque sale de una época que se denomina el oscurantismo, hace mucho énfasis y mucho hincapié en la idea de que nosotros somos seres humanos que podemos pensar, entonces no necesitamos, podemos hacer uso de nuestra propia razón, y eso es un poco lo que nos convierte en, eso es lo que se creía en ese momento, que nos convertía en seres humanos como tal, nos diferenciaba de los animales y nos convertía en seres humanos civilizados, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta idea de juntar la humanidad, o sea, nuestra humanidad como tal, con nuestra capacidad de ser racionales, es muy típica de finales del siglo XVIII, más o menos, y caracteriza la entrada de la humanidad en la etapa histórica que se considera la modernidad. Entonces es algo muy moderno creer que somos seres racionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, por un lado, pensamiento está el término racional, que hay que problematizarlo, pero es importante entender que la razón o usar la razón es un tema fundamental, digamos, del pensamiento crítico. Y la otra parte es ser crítico. Como les decía hace un momento, a veces se confunde ser crítico con ser criticón, en el sentido de buscar siempre el defecto en otra persona o en otro producto o en lo que sea. Y aquí, más que ser criticón, de buscar defectos, lo que se intenta es buscar la verdad. Y aquí pongo la verdad entre comillas porque es un debate filosófico eterno, ¿no ve? Que no se ha resuelto hasta el día de hoy. Si existe o si no existe la verdad con mayúscula, si existe una o varias verdades. Es un tema filosófico que ahorita no lo vamos a resolver. Pero sí es importante destacar que el pensamiento crítico utiliza la razón para buscar la verdad, ¿no? Lo que sea que entendamos como razón y lo que sea que entendamos como verdad ha cambiado un montón desde el siglo XVIII hasta el día de hoy, ha cambiado bastante. Pero aún así creo que el concepto de pensamiento crítico es fundamental, aunque haya ido cambiando. Es importante entender cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando, pero no porque se hayan cuestionado conceptos como la racionalidad o porque se hayan cuestionado conceptos como la verdad, significa que el pensamiento crítico ya no existe. Y creo que eso es súper importante recalcarlo. Para hablar de esto de crítico, me gustaba a mí esta caricatura, que va mucho de la mano también con lo que les mostraba hace un momento, el paranoico, ¿no? El conspiracionista, digamos. Muchas veces la verdad no es la verdad como la entendemos casi de forma religiosa, es decir, una explicación donde hay un agente o varios agentes responsables de tal acción. Muchas veces la verdad es algo como lo que te muestra esta caricatura, ¿no? De que las cosas que nos están pasando hoy día son el resultado de efectos aleatorios de un sistema muy complejo. A veces hay muchísimas variables que tomar en cuenta y no necesariamente las cosas se pueden explicar diciendo que A es culpable de B, ¿no? Muchas veces la verdad es así, no es así como algo tajante y fácil de identificar. Muchas veces la verdad es una cuestión bastante compleja. Y no porque sea bastante compleja deja de ser verdad. Creo que eso es lo importante en cuanto a cómo se ha cuestionado el hecho de que existe la verdad con mayúscula o existen varias verdades. Pueden existir varias verdades, pero todas estas varias verdades conjuntas coexisten y generan la realidad que vivimos, ¿no? Y muchas veces el pensador crítico lo que quiere es intentar entender lo mejor que puede cómo todas esas verdades se han juntado y han generado lo que sea que el pensador crítico desee entender, ¿no? Quiero volver un poquito al principio acerca del tema de la racionalidad y cuestionarnos este tema de somos realmente seres racionales, ¿no?
La idea del ser racional tiene mucho que ver con Kant, con el filósofo Immanuel Kant, a quien se le atribuye, bueno, quien dijo esta frase de sapere aude, que ha sido traducida de varias formas. Una de las formas que a mí personalmente me gustan más por todo lo que dice es esta idea de tener el valor de servirte de tu propia razón, ¿no? Porque no te está diciendo simplemente eres un ser racional. Kant está diciendo depende de ti que tengas el valor de utilizar esa razón, ¿no? Kant es uno de los filósofos más influyentes en ese tema de entender la razón, entendernos nosotros seres humanos como seres racionales y todo lo que podemos hacer gracias a que somos seres racionales, y si le hiciéramos caso, si todo lo que podríamos hacer si tuviéramos el valor de servirnos de nuestra propia razón. Esta es una frase con la que Kant inaugura uno de sus ensayos más conocidos, que se llama ¿Qué es la ilustración? Y en este ensayo él explica que la ilustración es el abandono del hombre de una minoría de edad, cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Y resume muy bien lo que Kant entiende como la razón. Esta idea de que no necesitas que nadie más te diga las cosas. Tú puedes, sola, usando tu razón, llegar a las conclusiones que necesitas llegar con el conocimiento que necesitas tener, ¿no? En su momento histórico es poderosísimo porque es un momento en el que están cayendo las monarquías, está cayendo la relación súper cercana que tenía la religión con el Estado. Entonces es súper poderoso en ese momento histórico, ¿no? Y creo que Kant hay que leerlo, entenderlo en ese momento histórico también. Lo que ha sucedido es que esta creencia de que somos exclusivamente como seres humanos, seres racionales, nos ha llevado a querer ocultar o ignorar todo el otro tema que parece que es como el contrario, digamos, de la razón, que son las emociones, ¿no? Entonces ya para el siglo XX, sobre todo en neurociencia, empezó a haber un montón de investigación acerca de qué exactamente qué rol, qué papel juegan las emociones, ¿no? Y ahí este neurocientífico Stanislaw Bajraj es uno de los más interesantes para leer en este tema, porque él ha acuñado esta frase que creo que es fundamental para entender mejor qué tan equilibrado es el tema de la razón y la emoción, ¿no? Bajraj dice: somos seres emocionales que hemos aprendido a pensar y no máquinas pensantes que sentimos. Es súper importante entender de que las emociones y los sentimientos que tenemos son parte de nuestra biología, son parte de nuestro diseño, cumplen funciones concretas, ¿no? Y que el creer que no son importantes es ir un poco en contra de nuestro propio diseño, por decirlo así, ¿no? Siempre hemos sido, y durante toda nuestra historia como humanidad, hemos sido fundamental y principalmente seres emocionales que hemos aprendido a pensar. Cuando Kant nos decía sapere aude, anímate a pensar, ha sido todo este empuje cultural por empecemos a utilizar nuestra razón, pero siempre hemos sido seres fundamentalmente emocionales, ¿no? Lo importante es no olvidar que somos un poco de ambos. Esta es una frase de Daniel López Rossetti, un doctor argentino, si no estoy equivocada, que creo que también es súper interesante para entender lo que decía Stanislaw Bajraj. Vivimos en un mundo de educación racional y descuidamos imperdonablemente otro aspecto básico de nuestro ser, las emociones y los sentimientos. En ese sentido, el pensador crítico del siglo XXI, o sea, nosotros ahorita, tenemos que no solamente tener la inteligencia racional, que es algo que vamos a ver en otros videos, cómo aplicar, cómo entender las falacias lógicas, los cognitivos, y entender cómo hacer un buen argumento lógico y racional. Eso es importante, pero también tenemos que tener mucha inteligencia emocional. Si queremos hablar de política sin perder amigos, lo fundamental es tener mucha inteligencia emocional, entender qué batallas valen la pena pelearse, qué batallas no, entender cómo me afecta lo que está pasando a mí en términos emocionales, y si lo puedo controlar o si necesito unos minutos, unos días, unas horas para controlarlo.
todas esas herramientas son tan importantes como aprender a hacer un buen argumento lógico y racional. Con eso terminamos esta parte introductoria. Nos vemos en el siguiente video.